Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que anden todos bien. Vamos a ver la definición, el concepto y unos ejemplos para aplicar el teorema del coseno. El enunciado dice, el cuadrado de un lado del triángulo, de un triángulo cualquiera, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman estos dos lados. Entonces vamos a ver en una figura de un triángulo, A, B y C son los vértices, y como el enunciado es que el cuadrado de un lado del triángulo, como tiene tres lados, podemos empezar a plantear la fórmula con cualquiera de sus tres lados. En el primer caso empezamos con el lado AB. Entonces, el lado AB al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. El lado BC al cuadrado más el lado AC al cuadrado. Y después el enunciado sigue menos el doble del producto de dichos lados. O sea, menos 2 por BC por AC, que son los que aparecen en los primeros términos, por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman estos dos lados, el lado BC y el lado AC. Mirando la figura, el dibujo, vemos que los lados BC y AC forman el ángulo C. Entonces, en la fórmula aparece por el coseno del ángulo C. Que vale aclarar que este ángulo que aparece en el último término, en este caso en el primer renglón, el ángulo C, es el ángulo opuesto al lado AB en este caso, que el lado AB es con el que empezamos a plantear el primer miembro de la igualdad, con el que empezamos a plantear la fórmula. Eso va a ocurrir siempre, ahora vamos a ver en las otras dos opciones. Como la fórmula dice el cuadrado de un lado cualquiera, recién comenzamos con el lado AB, bueno, podemos comenzar con el lado BC. Entonces, el lado BC al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entonces, el lado AB al cuadrado más el lado AC al cuadrado menos el doble del producto de estos dos, de AB por AC, por el coseno del ángulo que forman. El lado AB y el lado AC forman el ángulo A. Entonces, por el coseno del ángulo A. Y vemos nuevamente que este ángulo A es el opuesto del lado BC, del lado con el que comenzamos a escribir la igualdad. Y por último, también podemos comenzar con el lado AC. Entonces, el lado AC al cuadrado es el cuadrado de uno de los lados, de BC, más el cuadrado del otro lado, AB, menos el doble del producto de estos dos lados, BC por AB, por el coseno del ángulo que forman, que es el coseno del ángulo B. Y vemos nuevamente que ese ángulo B es opuesto del lado AC. El primer ejemplo que vamos a resolver es, tenemos tres puntos, P, Q y R, como muestra ahí la figura. De Q a P hay 38 metros, de R a P hay 25 metros. El ángulo que forman esos dos segmentos es de 55 grados, el ángulo P. Nos piden calcular la distancia de Q a R. Entonces planteamos directamente la fórmula del teorema del coseno comenzando con el lado QR al cuadrado. El lado QR al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Entonces QP al cuadrado más PR al cuadrado menos el doble del producto de esos lados, de QP y de PR, por el coseno del ángulo que forman, que es el ángulo P. Reemplazamos con los valores del dibujo, con los datos que tenemos. Resolvemos las operaciones indicadas.
llegamos a que el lado QR mide 979,2 metros cuadrados. Despejando QR, aplicamos la raíz cuadrada al número, al 979, y a las unidades metros cuadrados. Y obtenemos que mide 31,29 metros, que es la distancia del punto Q al punto R. Un segundo ejemplo que vamos a ver, tenemos un triángulo, conocemos los tres lados y tenemos que calcular sus tres ángulos interiores. Vamos a calcular el ángulo alfa, que como vemos en la figura es el ángulo opuesto al lado que mide 12 metros. El ángulo beta es el opuesto del lado que mide 9 metros y el ángulo pi es el opuesto del que mide 15 metros. Vamos a empezar calculando el ángulo alfa. Entonces, la fórmula vamos a empezar planteándola con su lado opuesto, el que mide 12 metros. Entonces, 12 metros al cuadrado es igual a 15 metros al cuadrado más 9 metros al cuadrado. Ahí hay que tener en cuenta que en esos tres términos el cuadrado, la potencia, afecta también al número y a las unidades. Entonces 12 metros al cuadrado es igual a 15 metros al cuadrado más 9 metros al cuadrado menos 2 por 15 metros por 9 metros por el coseno del ángulo alfa, que es el que queremos averiguar. Resolvemos las potencias. Agrupamos de la izquierda del primer miembro de la igualdad los dos primeros términos. Resolvemos el producto 2 por 15 metros por 9 metros. Y en el paso siguiente, el menos 270 metros cuadrados, pasamos dividiendo para tener el valor del coseno del ángulo. Cancelamos los metros cuadrados. Ahí en este caso se cancelan también los signos, son los dos números negativos que se están dividiendo, queda positivo. Hacemos la cuenta y obtenemos que el coseno del ángulo alfa es igual a 3/5. Para averiguar el ángulo alfa, aplicamos el arco coseno de 3/5 y llegamos a la amplitud de 53 grados, 7 minutos 48 segundos. Ahora vamos a calcular el ángulo beta. Como el ángulo beta es el opuesto del que mide 9 metros, empezamos planteando la fórmula con el cuadrado de los 9 metros. 9 metros al cuadrado es igual a 15 metros al cuadrado más 12 metros al cuadrado menos el doble, 2 por 15 metros por 12 metros, por el coseno del ángulo beta, que es nuestra incógnita. Reemplazamos y despejamos. Simplificamos. Y obtenemos que el ángulo beta mide 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Por último nos queda calcular el ángulo pi. Pero para calcular el ángulo beta recién lo hicimos con el teorema del coseno. Podríamos también resolverlo aplicando el teorema del seno. Entonces sería en ese caso 12 metros dividido el seno de su ángulo opuesto, que es el que mide 53 grados, 7 minutos 48 segundos, es igual a 9 metros dividido el seno de beta, que en los 9 metros, el lado de 9 metros es el lado opuesto al ángulo beta que también queremos averiguar. Despejamos el ángulo beta, primero despejamos el seno de beta y después calculamos el ángulo. Y llegamos a que beta tiene una amplitud de 36 grados, 52 minutos, 11 segundos, que es exactamente igual
al valor que obtuvimos cuando aplicamos el teorema del coseno. Y ahora sí nos queda calcular el ángulo pi. También podemos utilizar el teorema del seno o el teorema del coseno. Planteamos en este caso primero el teorema del seno. 15 metros sobre el seno del ángulo pi es igual a 12 metros sobre el seno de 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Despejamos el seno de pi, resolvemos y hallamos la amplitud del ángulo pi. 89 grados, 54 minutos, 22 segundos. Este ángulo pi también lo podemos calcular con el teorema del coseno. Como es el opuesto del lado de 15 metros, empezamos planteando la igualdad, la ecuación, con el cuadrado de los 15 metros. 15 metros al cuadrado es igual a 9 metros al cuadrado más 12 metros al cuadrado menos 2 por 9 metros por 12 metros por el coseno de pi. Resolvemos las potencias y el producto. Despejamos el coseno de pi. Calculamos el ángulo pi obteniendo una amplitud de 90 grados. Vemos que hay una pequeña diferencia de unos minutos en el valor de pi al averiguarlo, al resolverlo utilizando el teorema del seno o el del coseno. Eso es porque no estamos utilizando todos los decimales. Pero es correcto. Y ahí averiguamos las amplitudes de los 3 ángulos interiores del triángulo que nos daban como dato. Conocíamos los 3 lados, averiguamos sus 3 ángulos interiores. Bueno, damos por finalizada la explicación de estos 2 ejemplos. Espero que se hayan entendido. Cualquier duda, consulta, pueden hacerlo en los comentarios, pueden escribir. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.